Bueno, ahí estamos. Uso seguro de agroquímicos es un poco lo que vamos a hablar en el día de hoy, en la clase de hoy. Básicamente, sobre todo considerando aquello que está bajo condiciones controladas, ¿no es cierto?, en invernáculos, que son lugares más cerrados, y por lo tanto el uso seguro de agroquímicos es mucho más importante, ¿no es cierto? Bueno, las medidas preventivas, ahí me ven, ¿no es cierto? Ven la pantalla todo, ¿no? ¿Está bien ahí? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Bueno, sobre todo en los lugares cerrados, así como invernaderos, es importante entonces todo lo que sea relacionado a las medidas preventivas. De esa manera que se minimiza la utilización de productos sanitarios, ¿no es cierto?, por todos los trabajos preventivos para el control de plagas y enfermedades que puede haber. Ahí habría que trabajar con aquellos productos que tienen menor toxicidad, ¿no es cierto?, elegir en relación a aquellos de mayor peligro para, sobre todo, el ser humano que está trabajando o el que va a consumir ese producto. Tratar de disminuir la exposición lo máximo posible a este tipo de productos, aunque sean los de menor toxicidad, innovando todo lo que sean las técnicas de aplicación, tratando de disminuir los riesgos. Y, por supuesto, garantizar una correcta aplicación del producto que se está haciendo, y de esa manera va a reducir el riesgo tanto para las personas, animales y también, por supuesto, para el medio ambiente. Bueno, se acuerda que en la clase pasada, incluso en Misiones, hay una ley que se llama Ley de Agrotóxicos, ¿no es cierto? No está bien denominada, pero bueno, es una ley de agrotóxicos que tiene dos cosas importantes. Uno, que están prohibidos todo lo que son las pulverizaciones aéreas, en el caso de Misiones. Las pulverizaciones aéreas solamente se pueden hacer hasta el límite, o sea, el límite con corriente lo tiene autorizado. Pero en Misiones está completamente prohibido. Y la otra sería, otra cosa importante que tiene esa ley es la receta agronómica, que lamentablemente la ley es de los años 80, incluso la autora de la ley fue profesora ahí de la facultad nuestra, que es la Marta Parucini, de Trumple, y también incluía el uso de la receta agronómica que hablamos en la clase pasada. La receta agronómica es como la receta de los médicos, con la que uno va a la farmacia y compra un remedio, ¿no es cierto?, que es el remedio que directamente receta el médico. Por lo tanto, pensando que va a ser bien, que la dosis que está propuesta es la correcta y todo ese tipo de cosas que vienen aparejadas con la receta. Bueno, en la parte agronómica, eso también está incluido en esa ley, ¿no es cierto?, de agrotóxicos, pero lamentablemente nunca se ha cumplido. Espero que con el tema de las buenas prácticas agrícolas esto se pueda llegar a implementar, porque casualmente correspondería a una de estas prácticas de trazabilidad que estábamos hablando anteriormente con ustedes, ¿no es cierto? Acuérdense que en la clase pasada, cuando hablamos de buenas prácticas agrícolas en general, hablábamos de que deberíamos utilizar productos que estén registrados para ese cultivo. De esa manera estaría aprobado por las buenas prácticas agrícolas, ¿no es cierto?, por la certificación correspondiente. Pero eso estaría básicamente relacionado a esta receta agronómica, que es lo que ustedes deberían recetar como técnicos, como profesionales, a lo que a los productores, ¿no es cierto?, que hagan la consulta respectiva o que los haya contratado a ese fin. Bueno, ahí tendría que estar determinado qué producto usar, ¿no es cierto?, si es un insecticida, acaricida o fungicida. Acuérdense que esta era una de las cosas obligatorias, ¿no es cierto?, que un insecticida debería ser utilizado para el control de insectos, acaricida para el control de ácaros y fungicidas
para el control de hongo o eventualmente alguna bacteria. ¿Quién y cómo se lo va a usar? También es responsabilidad de ustedes. Esta persona debería estar capacitada para la aplicación de estos productos. Capacitada en regular la maquinaria, elegir la máquina, el instrumento o la herramienta que sea adecuada para esa aplicación, y saber cómo se regula esa herramienta y cuáles serían los elementos de protección que debería utilizar esa persona para aplicar ese producto. Según el tipo de producto, ahora vamos a ver más adelante cuáles serían los EPP, o sea, los equipos de protección personal que debería utilizar. Bueno, esto sería con qué tipo de aplicación lo va a usar, cuánto tiempo lo va a usar. O sea, esto significa de que también estamos cuidando acá la salud del trabajador, ¿no es cierto? Un cierto tiempo puede ser estar expuesto, pero demasiado tiempo ya no debería utilizarse. Máxime considerando si es un lugar cerrado, ¿no es cierto? Las posibilidades de intoxicación son un poco más grandes. ¿Dónde lo va a usar? Bueno, estamos hablando de si es un lugar cerrado, va a ser mucho más peligro. ¿Y con qué elemento de protección colectivo o individual o EPP se va a utilizar? Bueno, estas son las cosas que debemos tener en cuenta en la compra de agroquímicos. Nosotros debemos pensar que el envase esté debidamente etiquetado, la fracción, el fraccionamiento de productos agrícolas o fitosanitarios no está permitido. Sin embargo, uno va a una agroquímica, y eso también lo habíamos hablado en la clase pasada, y van a encontrar que hay productos envasados en botellas de Coca-Cola, incluso hay un hormiguicida que se vende casero, digamos, que viene con un producto fitosanitario y un cebo, o parte de un cebo, digamos, que se hace en forma casera. Importantísimo que el producto venga en el envase original, es lo que estamos hablando un poco, que el envase tenga el sello de seguridad y la fecha de vencimiento, que también es importante porque ahí está relacionado a la efectividad del producto, y que el envase no presente ningún daño, ¿no es cierto?, que haya de pérdida de líquido, de producto que viene envasado de esa manera. Tiene que estar registrado en la etiqueta, ¿no es cierto?, las enfermedades o malezas que controla, el nombre comercial y del ingrediente activo, o sea que es lo que estuvimos hablando recientemente, que es el que realmente, el que hace efecto, digamos, dentro de la formulación, la fecha de vencimiento del producto, la dosis recomendada para su control, tiene que tener las recomendaciones y cuidados para su uso y para su aplicación, y en la parte generalmente inferior viene un diagrama de colores, ¿no es cierto?, que es el que está indicando el grado de peligrosidad de este producto. Cuanto más rojo sea, es mayor el grado de toxicidad, y luego viene el amarillo, luego viene acá estamos, el rojo, extremadamente tóxico, que se divide a su vez en dos subgrupos. El amarillo, que es el segundo grado de toxicidad, que es muy tóxico. Las bandas azules, que son moderadamente tóxicos, y el verde, que son levemente tóxicos, ¿no? Entonces, ¿cómo está formulado? El principio activo y los otros productos inertes, ¿no es cierto?, que acompañan. Indicar si es expresión si es por vapor y si es volátil. La toxicidad, que vamos a ver en la clase que viene de qué se trata, el LD50, que quiere decir la dosis letal media. Si es por vía de ingreso oral, si es en forma cutánea por la piel o por inhalación, también está indicado. Si el producto es irritante, carcinógeno, teratogénico, mutagénico, también puede haber, tiene que estar indicado en el marbete.
qué elementos de protección personal deberían usar y básicamente un teléfono y los primeros auxilios que deberían realizarse al operario en caso de intoxicación. Y un teléfono que generalmente te da una información de cuáles serían también los pasos a seguir luego de estos primeros auxilios. Todos los productos tienen acompañado, digamos, por lo que se llama una hoja de seguridad del producto, donde ahí está toda la información que estamos mencionando en forma muy detallada, ¿no es cierto?, punto por punto. Esto es una obligación que el que registra el producto debe colocar para acompañar al producto registrado. Bueno, esto ya les había mostrado Delia en su presentación cuando habló de herbicidas, ¿no es cierto? Nuevamente, para recordarles que es importantísimo. Esto está basado en la LD50, en la dosis letal, ¿no es cierto?, para el 50% de una población, que puede ser determinada en forma oral, o sea, si se toma el producto, o en forma dermal, si hay contacto con la piel, ¿no es cierto?, de esos productos. El rojo, que tiene dos categorías, el 1A, que es sumamente peligroso, y el 1B, que es productos muy peligrosos. Esto está relacionado a la dosis oral, ¿no es cierto?, menor a 20 en el caso de oral, o menor a 40 en el caso de los del contacto con la piel. Esto sería miligramos, ¿no es cierto?, por peso de la persona o del animal, digamos, que se utiliza para determinar la LD50, que generalmente es sobre ratas, ¿no es cierto?, de laboratorio o conejos. Los menos peligrosos de 1B de estos rojos está entre 20 miligramos a 200 miligramos. Muy poca cantidad, ¿no es cierto?, por cada kilo de peso del animal de laboratorio. Y en las formulaciones sólidas, la oral es más peligrosa, incluso ahí, de menos de 5 y menos de 10 en la dermal, y de 5 al 50 o de 10 a 100 para la otra clase de muy peligrosa. Y así, a medida de que va disminuyendo la peligrosidad, va aumentando la cantidad de producto que es necesario para producir toxicidad. Así, por ejemplo, los productos que no ofrecen peligro, que son los de banda verde, necesitan más de 3.000 miligramos, digamos, por kilo de peso del animal de laboratorio. Y en la dosis oral, mayor a 2.000. Generalmente, así haciendo un orden rápido, digamos, puede haber algunas excepciones, pero los insecticidas estarían dentro de las líneas amarillas o de la clase 2, ¿no es cierto?, a clase 3. Los fungicidas estarían entre la clase 3 y clase 4, o sea, menos peligrosos, y básicamente los herbicidas también estarían en esta misma rango, ¿no es cierto?, entre azules y verdes. El famoso glifosato, que es el que todo el mundo habla, está en esta banda generalmente verde, ¿no? Bueno, algunos fungicidas de contacto, que ya habíamos hablado en la clase pasada, ¿recuerdan? El cicloro de cobre, carbamatos, y esas son las cantidades que se necesitan para aplicaciones, ¿no es cierto?, para el control, en este caso, de hongo, ¿no es cierto?, básicamente. 1,5 al 3 por mil, en el caso de los cobre, a 2 por 1.000 litros de agua. Son productos de vieja generación que todavía siguen vigentes, son muy eficaces en la mayoría de los casos, pero desde el punto ambiental, por la gran cantidad de productos o de principio activo, en este caso es de producto comercial, la gran cantidad hace de que ambientalmente no tengan. Los sistémicos son aquellos que se incorporan a la planta y van, como habíamos dicho, los inductores de resistencia, les había comentado que son productos que no son
ni insecticidas, ni acaricidas, ni fungicidas, pero que colocados en la planta tienen alguna función que producen acaricidas. Algunos ejemplos: abamectina, que es el que muy similar al que se utiliza, digamos, o recomiendan algunos utilizar como preventivo para el coronavirus, también es hermano de uno que se utiliza como antiparasitario para el ganado bovino y equino. Y acá hay algo que no está funcionando bien, que voy a ver. ¿Por qué está bien? Bueno, no sé por qué saltó por arriba. Bueno, factores que inciden en la eficacia del tratamiento. Factores de aplicación. Generalmente uno de los mayores fracasos a veces es en la falta de regulación de la maquinaria que se está utilizando, digamos, para la aplicación, sean de mochilas de manuales o algunos a motor. Para esto nosotros antes de la aplicación debemos tener en cuenta de que la mochila esté limpia. Generalmente debemos tener una mochila específicamente para la aplicación de herbicidas y otra mochila para la aplicación de productos sanitarios sobre las plantas, porque si no puede producir fitotoxicidad, algún residuo de herbicidas si utilizamos la misma mochila, ¿no es cierto? Debemos tener en cuenta que los picos estén trabajando bien, que apliquen la cantidad de dosis que se requiera y básicamente se debe regular. A veces hay algunos productos que dicen que no funcionan bien, pero básicamente es porque las herramientas que se están utilizando para la aplicación no están bien reguladas, ¿no? Entonces se aplica menos de la dosis o más de la dosis, puede producir fitotoxicidad. Factores edáficos, en este caso si hay suelos en pendiente, ¿no es cierto? Sobre todo habría que tener en cuenta para los aplicadores, ya sea en forma de caminato o caminando o en forma de tractores, ¿no? Que puede aumentar o disminuir la velocidad y de esa manera aplicar más o menos productos de lo que corresponde. Por supuesto, el cultivo a tratar, si es un cultivo anual, ¿no es cierto?, que esté a la altura de la persona, se puede utilizar estas mochilas o mochilas de hombro, digamos, y lo que tenemos que tratar es de evitar de que el pico de aplicación esté por encima de la persona que está aplicando. En ese caso ya deberíamos tener mayores resguardos, ¿no es cierto?, para la aplicación y evitar la toxicidad a la persona que lo está aplicando. Identificación del problema y el estado fenológico del cultivo a donde se va a hacer la aplicación. O sea, el diagnóstico del problema es fundamental para elegir el producto que realmente corresponda, ¿no es cierto? A veces se le recomienda cualquier cosa con tal de aplicar algo y a veces no es el producto recomendado, ¿no es cierto? Se debe recomendar, o sea, ver si el producto es líquido o sólido. En base a eso también hacer los estudios pertinentes y la capacitación del personal.
Eso es fundamental, sobre todo para conocer la forma en que se tiene que aplicar y la forma en que se debe cuidar personalmente. Fíjense acá en esta foto que estamos viendo cuáles son las diferencias que existen entre los aplicadores. En el primer caso es un cultivo, digamos, rastrero casi, el pico está hacia abajo y casi no tiene mayores problemas, digamos, para que la neblina que se produce o la suspensión que se produce llegue a producir impactos sobre la parte superior del hombre. Acá en el segundo, digamos, está haciendo a un nivel bastante alto donde hay una deriva que puede llegar a la persona que está haciendo la aplicación. Y en el caso tercero, que estamos viendo acá abajo a la derecha, directamente no tiene ningún equipo de protección, está sin guantes, si bien el cultivo es rastrero, digamos más bajo, es un cultivo de tomate aparentemente en invernáculo, no tiene ningún tipo de protección la persona que lo está aplicando, y este es uno de los casos más comunes que se ven, ¿no es cierto? No hay ningún tipo de protección a esa persona y puede haber un alto grado de intoxicación, digamos, por la exposición que tiene. Y bueno, les vuelvo a repetir, es uno de los casos más frecuentes que se puede observar, sobre todo en misiones que dicen que por el calor no necesitan ponerse ese tipo de... Bueno, esto es interesante y acá me parece que viene, esto estaba en el trabajo ese que tenían que leer y es una pregunta de examen y que básicamente el que contesta mal directamente, por más que haya tenido un examen brillante, va a quedar fuera de, no va a aprobar la materia, porque son términos que son importantes, sobre todo para un profesional, y son muy común de escuchar incluso en colegas nuestros. La diferencia que hay entre fumigación y pulverización. Fumigación es un término que van a escuchar que lo usa mucha cantidad de gente, es un término muy común, pero sin embargo está relacionado a la aplicación de un producto gasificado. Fumigar, fumo, viene de gas, de humo, en brasilero, ¿no es cierto? Y entonces es una dispersión gaseosa en la atmósfera. Generalmente se habla de aviones fumigadores. Ustedes se imaginan un avión que fumigue, va a producir un gas que va hacia la atmósfera directamente, no va a tener ningún efecto sobre el cultivo al cual quiere tratar. O sea que el término fumigación es solamente para gases. Y el fumigante sería el gas o vapor que produce para destruir esa plaga. Acuérdense que habíamos dicho que el bromuro de metilo es un producto que viene envasado en forma líquida, pero al contacto con el medio ambiente se transforma en gas y que es un fumigante. Fumigante también se utiliza para lugares cerrados, o sea, cuando ustedes quieren hacer una desinfección de un lugar cerrado, o sea, una casa o un silo, lo que utilizan son pastillas fumigantes, como sería, por ejemplo, el sulfuro de aluminio. Eso produce, digamos, un gas que va generalmente a esterilizar todo el ambiente, digamos, cerrado. Y lo que se utiliza generalmente, el término exacto, es el de pulverización, que en este caso la dispersión de un líquido dividido finamente, digamos, de acuerdo a la presión que se ejerce sobre ese líquido y que pasa por picos, ¿no es cierto?, para ir sobre el vegetal o lo que se está aplicando ese producto y tratar de ejercer un control, digamos, de lo que se quiere controlar. Entonces, fumigación, vuelvo a repetir, es para uso de gases. Pulverización es para el uso de dispersión de un líquido, ¿no es cierto?, con una cierta presión que le produce una neblina. Por lo tanto, no quiero escuchar de que me hablen del término fumigación cuando se refieren a pulverización. Ya saben lo que les dije, lo que puede pasar, ¿no?
Bueno, y acá, para que quede más claro aún, ¿no es cierto?, el método de aplicación y según el diámetro de las partículas o de las gotas que se forman. Cuando hablamos de espolvoreación, o sea, el caso de aplicaciones de polvo, las partículas son de 0,05 milímetros. Cuando hablamos de pulverización, que es lo que recién les comentaba, que es la aplicación de un líquido con la aplicación de una presión, las partículas son mayores a 0,15 milímetros por gota. Atomización es cuando las partículas ya son de menor tamaño, ¿no es cierto?, de 0,05 a menos de 15. Nebulización, que es lo que se utiliza generalmente para el control habrán visto, digamos, para el control de los mosquitos del dengue, que pasan esas, son nebulizadoras, que son partículas muy, muy pequeñas, que generalmente ahí la suspensión es el gasoil. Es el producto formulado en gasoil que produce partículas muy, muy pequeñas, menores a 0,05 milímetros. Y la fumigación son partículas gaseosas. Fíjense la diferencia que hay entre pulverización, que son gotas, y la fumigación, nuevamente les aclaro que es partículas gaseosas. Acá tenemos cómo es el efecto de la aplicación según el tamaño de las gotas y cómo es el impacto sobre la superficie que se quiere. Partículas grandes van a tener un amplio impacto sobre, pero en una sola parte de la superficie que se quiere aplicar. Partículas menores, ya casi 200 micras, ¿no es cierto?, menor que serían de mayor impacto sobre el vegetal, y a medida que las partículas o las gotas son más chicas, mayor es el grado de dispersión que va a tener sobre el vegetal o donde se quiera aplicar, ¿no es cierto? Eso está claro, ¿no es cierto? Es importante. ¿Cómo se puede medir este impacto, ¿no es cierto?, de gotas? Con estas tarjetas hidrosolubles, donde está marcando los impactos de las gotas de agua. Acá tenemos un caso a la izquierda, ¿no es cierto?, con aplicación de una forma, de una herramienta, con viento, y a la derecha está sin la aplicación de viento. Fíjense que con viento hay, en este caso, una mayor dispersión o menor impacto sobre la tarjeta hidrosoluble, y sin viento es lo que se recomienda realizar, con mayor cantidad de impactos sobre la tarjeta hidrosoluble. Y en el segundo caso, con otro tipo de pico, las gotas son más anchas, más grandes, como habíamos visto anteriormente, por lo tanto va a ser de menor eficiencia, con vientos y sin viento. Una de las condiciones clásicas que se recomienda para la aplicación de pulverizaciones es de que no haya viento. Generalmente, como les decía en la clase pasada, hasta las 10 de la mañana es una baja posibilidad de que haya viento fuerte, y es el horario que se recomienda. O de noche, en condiciones de emisiones, por el tema también de la temperatura, porque temperaturas elevadas pueden hacer que las gotas se vaporicen rápidamente y no tenga efecto. Entonces, hasta las 10 de noche, hasta las 10 de la mañana son de bajo viento y de mejores temperaturas para una aplicación más eficiente. ¿Cómo llegan los productos al cuerpo? Se absorben por las vías nasales o por vía de la boca, y puede afectar tanto a los nervios, el sistema nervioso, ¿no es cierto?, en el cerebro, puede afectar a los pulmones, ¿no?, al hígado y a los riñones. Así, por ejemplo, el caso de los polvos van a tener mayor incidencia sobre el sistema nervioso. Los humos o gases van a tener impacto, digamos, sobre básicamente el pulmón y el hígado. El caso de cuando se utilizan neblinas, que les decía que es para el control de mosquitos, básicamente también pulmones, y en el caso del hígado se pueden acumular. El caso de gases, ¿no es cierto? Gases vamos a tener también en el sistema
en el hígado, básicamente, y a nivel del sistema nervioso en el cerebro, y los vapores que básicamente pueden afectar a los riñones. O sea que esos son los órganos que generalmente son más afectados por casos de intoxicación. ¿Qué se debe tener en cuenta para transportar plaguicidas? Nunca se debe transportar junto a alimentos, tanto de las personas como de los animales, ¿no es cierto? Deben ir por separado y generalmente aislados, digamos, en la parte de atrás de una camioneta, no en el interior de las mismas. Y tampoco deben ir transportados junto a las personas. Y siempre, como les digo, fuera del interior del auto. Básicamente lo mejor es en la parte de atrás de una camioneta. ¿Qué equipamiento se va a utilizar? Bueno, para los equipos de aplicación, como habíamos hablado, tenemos mochilas, puede ser manuales, digamos, con la presión de forma manual, puede ser con tanques presurizados, con motor a combustión, digamos que son las motomochilas, como habíamos visto en el diagrama, y que para todo esto, para plantaciones pequeñas, funcionan. Las nebulizadoras, que son aquellas que se utilizan, y habrán visto ustedes que son para el control de mosquitos, básicamente, donde las partículas son atomizadas, bien pequeñas, y con una suspensión de gasoil, donde se pone el principio activo. De esa manera las partículas quedan con mayor tiempo suspendidas en el aire. Las pulverizadoras, que pueden ser pistolas con lanza o con directamente atomizadoras que son atrás del tractor y que tienen ya directamente todo su bomba de presión incorporada y producen buena penetración y gran alcance, tanto de altura como de una o varias líneas. También se debe tener en cuenta para cada uno de estos casos, ¿no es cierto?, todo lo que estuvimos hablando. La deriva que produce, en cuanto más presión, mayor la deriva. En el caso de, por ejemplo, lo que les comentaba en la clase pasada, había preguntado a Alicia sobre la deriva, digamos que quede claro. La deriva es algo que se comenta mucho, sobre todo en zonas rurales, donde están cercanas a escuelas rurales o a poblaciones. Hay una distancia en metros que generalmente se debe tener en cuenta y en las cuales no se debe realizar aplicaciones, que va entre 100 a 200 metros, digamos, de estas construcciones rurales. Eso, el tamaño de la gota, cuanto más pequeño sea, mayor va a ser la deriva, por supuesto, y también la presión va a estar relacionada a todo lo que sea los picos o pastillas, como habíamos visto ya en la clase pasada, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de equipos manuales, siempre con esta protección de personal. Otras formas de equipos manuales, distintas formas de pico, que incluso pueden ser de distinta graduación. Fíjense los colores que están teniendo. Para esos colores indica distinta apertura, ¿no es cierto? Y las atomizadoras, que generalmente con ya el motor incorporado y se arrastren con el tractor y tienen una alta, producen con una fuerte presión, un buen alcance tanto en altura como en largo, ¿no? Y esto sería ya para árboles frutales o forestales, ¿no? Los equipos de protección que se deben utilizar: un traje, ¿no es cierto?, que cubra todo el cuerpo, botas de goma, guantes, hay distintos, hay de látex, hay otros que según el producto que se va a utilizar, vamos a ver
cuáles son los recomendados. Máscaras para protección tanto de la parte nasal, respiratoria, y de la boca, como también para antiparra para cubrir los ojos, evitar el salpicado. Estos son los, digamos, los trabajos recomendados, los trajes recomendados. Son hidrorrepelentes, o sea que el agua no penetra, patina en estos productos. Hay distintos que se venden comercialmente, ¿no es cierto? De acuerdo al largo, digamos, de la maleza o de lo que uno quiere pulverizar, las botas deben ir por encima del traje, o en algunos casos el traje por encima de la bota, ¿no? Acá están los guantes, digamos que serían de látex, y que son, digamos, lo que se recomiendan para el caso de las aplicaciones, sobre todo de pulverizaciones, ¿no es cierto?, con productos líquidos. Protecciones tanto de la parte de la nuca, digamos, que la nuca es uno de los lugares más sensibles por donde puede haber alguna intoxicación a través de la piel, si hay chorreado, si hay... Y también protección de la parte nasal. Si los productos no son tan tóxicos, ¿no es cierto?, de baja toxicidad, en el azul o verde, solamente no es necesario, digamos, no sería necesario, digamos, estas máscaras, sino solamente con una protección de la nariz y de la boca, digamos, son suficientes en el caso de que no sean tan peligrosos. Esta es la máscara, ¿no es cierto?, facial, donde tiene filtros. Estos filtros tienen una cantidad de tiempo, de horas, ¿no es cierto?, que deberían ser reemplazados posteriormente. Se deben utilizar cuando hay presencia de gases o vapores orgánicos o irritantes muy tóxicos. Si no, como les decía, con el caso de una mascarilla, digamos, un tapaboca, como estamos usando ahora para el caso de este virus, sería suficiente. Los guantes, tenemos estos guantes que son muy reforzados, muy duros, que son para metales pesados, ¿no es cierto? Son resistentes a hidrocarburos, mientras que los guantes de PVC son los que se utilizan para toda tarea donde haya aplicación de productos en forma líquida, ¿no es cierto? Fíjense lo que pasa con unas manos si no se hace, digamos, no se utiliza guante. Esto sería con con rayos, digamos, ver el tema de cómo penetra, digamos, todos los productos. Si el manipuleo, ya se debe utilizar guantes, y fíjense qué pasa con estos rayos, digamos, con la presencia de productos, como hay una intoxicación dermal, digamos, en este caso, por la cantidad de producto que sin darse cuenta queda adherido a la piel, ¿no? Bueno, acá está un poco lo que decían de la trazabilidad, en qué consiste: cantidad de dosis de aplicación de agroquímicos o de fertilizantes que se utilizan en el cultivo, fecha de aplicación de agroquímicos o de los fertilizantes o abonos, ¿no es cierto? Siempre hablando del tema de los fitosanitarios. La trazabilidad es mucho más amplia, como les decía, desde la compra de la semilla hasta la venta del producto. Pero refiriéndonos específicamente al caso de agroquímicos, sería esto, ¿no? Nombre del agroquímico o del fertilizante y quién es la persona que lo aplica. Después tenemos el origen del mismo, el nombre de todos los trabajadores que se encuentran expuestos en el predio y la plaga o enfermedad que se combate. Esto es fundamental porque de acuerdo a esto es el producto que se debería utilizar, ¿no? Bueno, hay que lavar todos los elementos una vez que estos están utilizados. Vuelvo a repetir, mochilas de herbicidas, generalmente destinar uno para ese uso,
porque si queda algún resto, algún residuo de herbicida, si lo utilizamos para aplicación de insecticidas o fungicidas, puede producir algo de fitotoxicidad sobre la planta. Entonces lo recomendable sería tener una para aplicación de herbicidas y otra aplicación para la aplicación de otros fitosanitarios. Bueno, como les decía, la higiene personal, una vez que finalizado el trabajo, me parece que es lo más recomendable. Como habíamos visto en la clase pasada, en los fitosanitarios, que es donde se preparan todos los caldos, digamos, que se van a aplicar, debería haber una ducha disponible para el personal que una vez que trabaja, inmediatamente producir una ducha, una limpieza del cuerpo, digamos, para evitar todo lo que sea algún residuo que haya quedado, a pesar de todos los cuidados, digamos, de protección personal. Y colocarlo, como habíamos visto, en algún lugar aislado, seguro y generalmente bajo llave, junto con el resto de los otros productos fitosanitarios. Y bueno, básicamente, acuérdense, vuelvo a resaltar el tema de la receta agronómica. Creo que en algún día se puede llegar a lograr esto. Está puesto por ley, pero como acá no se controla, generalmente es uno de los problemas en la Argentina, todo está, digamos, puesto en ley, pero no hay nadie que controle que se cumplan esas leyes. Bueno, el de la receta agronómica está desde los años 80, pero hasta el día de hoy no es efectiva, ¿no es cierto? Pero creo que con el paso del tiempo, con los mayores controles que hay, sobre todo del consumidor, porque el tema de las buenas prácticas agrícolas es una demanda del sector del consumidor, digamos, con respecto al sector productivo. Yo creo que ese tipo de demandas va a seguir aumentando y bueno, creo que básicamente en el día de mañana se pueda lograr eso y ustedes lo puedan hacer, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, me parece que es una salida laboral interesante y en ese caso, ¿no es cierto?, estamos preservando la salud y la vida, digamos, en el trabajo de campo y sobre todo el impacto ambiental que pueda tener, tratar de disminuirlo al máximo posible. Bueno, seguimos entonces. Acá lo que voy a poner, compartir pantalla, a ver si me sale esta vuelta. Tengo en Word preparado, a ver, el modo de acción insecticida. Ahí ven ustedes, ¿sí, no? Sí. Bueno, esto está en Word. Esto lo voy a pasar para que lo pongan en el aula virtual, pues les puede servir para el día de mañana. Que acá tenemos los mecanismos de acción, en este caso de insecticidas, ¿no es cierto? Cada uno le puse un color, digamos, para que se lo distinga dentro de la tabla y cuál es su forma de acción, digamos, de estos insecticidas. Los rojos, digamos, actúan sobre el sistema nervioso. Estos que son de color más claro, digamos, anaranjado sería, sobre el sistema nervioso y muscular. Los verdes actúan sobre el sistema digestivo de los insectos, digamos. Los azules o celestes, sistema síntesis lípida y la regulación de crecimiento, que son los de nueva generación, generalmente son más inocuos y actúan sobre las hormonas, ¿no es cierto? Habíamos visto en zoología sobre las hormonas de la exisona, digamos, apurando los procesos de muda o retrasando con la hormona de la juventud, la neotina, digamos, que para que no produzca daño el insecto y siga, digamos, viviendo como alimento para los enemigos naturales, ¿no? No romper la cadena de alimentación. Estos de más violeta, de metabolismo de la energía,
o sea, trabajan sobre las mitocondrias básicamente de las células de los insectos. Después hay un cierto grupo que no tienen un modo de acción conocido, y después vendían los extractos vegetales y aceites crudos. Estos son los que me preguntaban recién, de, por ejemplo, para lo que se recomiendan para la agricultura orgánica, ¿no es cierto? Básicamente el uso de aceites crudos o extractos vegetales, aunque tener en cuenta que todos estos productos que se han salido de acción insecticida, en definitiva son de algunos de estos extractos vegetales que se han sintetizado. Por lo tanto, de que no sean sintéticos, no quiere decir que sean menos peligrosos, pero bueno, es una creencia. No sé si me entienden. Estos extractos vegetales han servido como fuente para la extracción de estos principios activos que son insecticidas y los han realizado en forma sintética. En este caso, digamos, son extractos vegetales que, como el caso de Paraíso, por ejemplo, que utilizan esa acción que tiene la Cedarach para, como extracto, realizar la aplicación de insecticida, ¿no? Hongos entomopatógenos, también vamos a ver algunos casos, y los disruptores de mecanismos específicos, que también son aquellos que se utilizan en controles orgánicos, ¿no es cierto? Dentro de estos que se utilizan en controles orgánicos tenemos estos que están acá, compuesto de acción desconocida, que viene del Paraíso, la sideractin, serían extractos vegetales. El azufre es un producto mineral que es acaricida, insecticida, muy fuerte, también se utiliza, es recomendado para la agricultura orgánica. El único tema que tiene el azufre es que mata por igual tanto a la plaga como a los enemigos naturales de esa plaga, no es específico. El polisulfuro de calcio también es un producto antiguo que en ese caso se utiliza para también agricultura orgánica. Sales potásicas de ácidos grasos vegetales también pueden ser utilizados. El caso de extractos vegetales, como les decía, aceites de naranja, mezcla de terpenoides, o el caso también de aceites minerales, pueden ser utilizados para el caso de agricultura orgánica. Hongos entomopatógenos, la Beauveria bassiana, que hay distintas cepas que producen, digamos, la muerte de los insectos a los cuales ataca generalmente a nivel de larvas. El Metarrhizium, también habíamos visto que puede ser un hongo entomopatógeno que ataca a varios insectos. Y disruptores mecánicos como aceites de parafina, tierra de diatomea, que también se utiliza para el caso de insectos, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de aquellos que se utilizan, por ejemplo, afectan al sistema nervioso, son inhibidores de la acetilcolinesterasa. En este caso tenemos los carbamatos, que son bastante utilizados acá en el caso de la agricultura. Tenemos el pirimicar, por ejemplo, es uno de los principios activos, digamos, que está registrado dentro de estos carbamatos, y los órganos fosforados que también actúan sobre el sistema nervioso, y ahí tenemos estos fosforados que son el dimetoato, que es el único producto que está registrado para el uso en hierba y que es para el control del rulo de la yerba mate. Otros que están también afectan al sistema nervioso, pero en este caso tienen otra forma de acción, que es el moduladores de canal de sodio. Ahí tenemos las piretrinas, donde tenemos las hipermetrinas y las piretrinas como ejemplos dentro de este grupo. Lo interesante, esto que para el día de mañana, para su labor técnica, ¿no es cierto?, que para evitar resistencia de un producto, o sea, utilizando siempre el mismo producto,
sería conveniente utilizar aquellos que tienen distintos puntos de acción, ¿no es cierto? Si bien este actúa sobre el sistema nervioso, en este caso el inhibidor de la acetilcolesterasa, en este caso, este otro ejemplo también afecta al sistema nervioso, pero tiene otra forma de acción. Esto lo que hace es retardaría lo que sería la entrada en resistencia de esos productos. Otros que trabajan sobre el sistema nervioso y también son otra forma de acción sobre el receptor nicotínico de la acetilcolina, está el imidacloprid, que es un insecticida sistémico, ¿no es cierto?, que se utiliza bastante en hierba y es bastante conocido. Otros que actúan sobre el sistema nervioso, pero con otra forma de acción, que es se utiliza mucho para el control de la mosca de la fruta, es el espinosad. Estos que están sobre el sistema nervioso y muscular, en un anaranjado claro, acá tenemos la famosa abamectina. La abamectina es un acaricida y es muy similar a lo que se utiliza, digamos, para, como les comentaba, para la prevención del coronavirus, ¿no es cierto?, para los humanos. Afecta tanto el sistema nervioso como muscular. Los azules, que son los de nueva generación, que actúan, ya les digo, por los tipos de las hormonas, la regulación de crecimiento. Acá tenemos sobre la hormona juvenil, ¿no es cierto?, la neotina. Tenemos el fenoxicar y el proxifen, que son productos, principios activos, digamos, que tienen ese tipo de trabajo. Diversos inhibidores no específicos. El Dasometa es un insecticida, un principio activo bastante conocido, por ejemplo. Otro sobre los reguladores de crecimiento. Aquellos que afectan al sistema digestivo de los insectos a los cuales ataca, ahí está el Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis es una bacteria que tiene el gen BT que ya habíamos hablado, que afecta básicamente a las larvas, y es el que se utiliza para plantas transgénicas, incorporando el gen, digamos, que es patogénico sobre larvas de lepidópteros, básicamente. Hay varias cepas de ese que se vienen formuladas comercialmente o que se utilizan para las plantas transgénicas, ¿no es cierto? Bueno, regulación de crecimiento, otros, diflubenzuron, todos relacionados a las urias, básicamente, ¿no es cierto? Son relacionados, más de reguladores de crecimiento con otros principios, con otra forma de acción, digamos, y disruptores de la muda, en el caso de los dípteros, la ciromicina, antagonista del receptor de ecdisona, o sea, la hormona de envejecimiento, el metoxifenocida. Aquellos que trabajan sobre el aparato, o sea, sobre la respiración, causando cambios en el metabolismo de la energía. Tenemos varias formas de acción dentro de ese grupo. Acá está el fosfuro de aluminio, que es lo que preguntaban recién, ¿no es cierto? Inhibidor del transporte de electrones en el complejo mitocondrial 4. También afecta a todo lo que sea la producción de energía, digamos, dentro del insecto, por lo tanto, va produciendo esta fosfina, el fosfuro de aluminio, fosfuro de magnesio. Son algunos de los ejemplos. Moduladores del receptor de la rianodina, también sistema nervioso y muscular. Y, bueno, que sería que actúa también sobre el sistema digestivo, que son virus, el baculovirus, que son virus que actúan sobre larvas, sobre todo, granulovirus, núcleo polihedrovirus, que atacan a Cidia pulmonella, que es un gusano, un lepidóptero, de la pera y la manzana,
y la Spodoptera litoralis, que también es una de las plagas de las larvas o orugas, gusanos que afectan tanto a la producción de gramíneas como a la producción de otros cultivos anuales, como la soja, por ejemplo, y lo que habíamos visto en el arroz en casos anteriores, ¿no es cierto? Bueno, y el otro ejemplo que tengo es para el caso de los fungicidas, que ¿dónde está la lista de fungicidas en Argentina? Bueno, acá está la lista de moléculas de fungicidas aprobadas en Argentina. Aquellas que dicen SR son las que no tienen registro. Y también tienen varias formas de acción, tienen como 40, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, es importante que se utilicen, primero no repetir el principio activo una gran cantidad de veces, no más de 2 o 3 veces en una campaña agrícola. Y otra es alternar esos principios activos con otros principios activos. Y si son dentro del mismo grupo de acción, tratar de que esa forma de acción sea sobre distintas formas de actuar, ¿no es cierto? Así tenemos, por ejemplo, los benzimidazoles, que actúan sobre la mitosis y la división celular. Actúan sobre los usos, digamos, que forman que al separarse la célula de la mitosis, digamos, que forman esos usos, actúa sobre los mismos, permitiendo que no se produzca la reproducción de esos hongos, ¿no es cierto? Ahí está el carbendazim, tiabendazol, benomil, son los productos clásicos, digamos, de los benzimidazoles, o los tiofanatos, que es el metiltiofanatos. Cualquiera de estos, carbendazim o metiltiofanatos, son los que funcionan bien para el caso, por ejemplo, del mal de la tela, ¿no es cierto? Serían uno. Después tenemos Después tenemos las dicarboxamidas y prodiones, que se utiliza para el caso de la bacteria, ¿no es cierto?, de alternaria, digamos, para el control de alternaria. Aquellos que actúan sobre la biosíntesis de esteroles en la membrana. Los imidazoles, imasalil, procloraz, que son productos que se utilizan en post cosecha, ¿no es cierto?, básicamente. No sé por qué esto no va para abajo, ¿eh? ¿Alguien sabe cómo seguir para abajo esto que no me responde? ¿No? A ver, ya se sabe compartir pantalla. Compartir pantalla. Bueno, dentro de imidazoles también están los triazoles, está el difenoconazole, que también se utiliza es un producto muy utilizado para el control de distintas hongos, ¿no es cierto?, que causan enfermedades en el caso de emisiones, ¿no es cierto? Estos que están marcados en amarillo son los que generalmente se utilizan para el control de diversas enfermedades. Al igual que el liprodione, que habíamos visto para el ternaria, el difenoconazole también se puede utilizar para el caso de alternaria, ¿no?, que es uno de los hongos que causa bastante problema. El caso del 4 sería síntesis de ácidos nucleicos, o sea que trabaja sobre esa síntesis. Ahí tenemos el metalaxil. El metalaxil es un producto fungicida que se utiliza o se recomienda para utilizar básicamente en viveros de tabaco, y básicamente es para controlar estraminopiles, Pythium, Phytophthora, Peronospora, básicamente.
Después tenemos biosíntesis de esteroles en las membranas, o sea, trabaja a nivel de membrana. Las morfolinas, no hay registros en el país para eso. Tenemos el grupo 6, síntesis de lípidos y membranas, o sea, diferente de los esteroles. En este caso son lípidos que inhiben la quitina y la formación de fosfolípidos, que son componentes de las paredes de los hongos, ¿no es cierto?, de las membranas de los hongos. Ahí tenemos los fosforilatos, que no hay registros en el país. Las carboxamidas, en el grupo 7, que afectan sobre la respiración y la inhibición del transporte de las mitocondrias, en las cadenas de mitocondria. Tenemos el fluoxipirosat y el boscalit, que son también algunos fungicidas de nueva generación y que se utilizan bajas cantidades de productos, ¿no es cierto?, para la aplicación en pulverizaciones. El grupo 8 actúa sobre la síntesis de ácidos nucleicos. Tenemos las hidroxipirimidinas. Acá estos son utilizados para también post cosecha en algunos productos como la uva, por ejemplo. Los 9 inhibidores de la síntesis de aminoácidos y proteínas, pero afecta la metionina, en este caso. Tenemos las pirimidinas, que pirimitanil, que les vuelvo a repetir, también se utiliza para post cosecha y también es integrante de muchos antibiogramas que se utilizan con la utilización de algunos fungicidas que inhiben la acción de algunos hongos y no de otros. Otros que actúan sobre la mitosis y división celular, en este caso interferencia de la división celular distinto al de la primer grupo, pero no tenemos registro, ¿no es cierto?, en la Argentina, en ese grupo. El 11, respiración, también actúan sobre la inhibición a nivel de mitocondrias. Ahí tenemos todas las estrobirulinas, también de nueva generación, azocistrobina, piraclostrobina, trifloxistrobina, están dentro de ese grupo. Transducción de señales afecta también la división celular, la síntesis de ADN y ARN. Tenemos en este caso el fluidoxonil, que es otro producto fungicida bastante utilizado en algunas circunstancias, digamos, para control de algunas enfermedades causadas por hongos. El grupo 13, transducción de señales con un mecanismo desconocido. Tenemos el quinoxifen. Síntesis de lípidos y membranas, también afecta la peroxidación de lípidos. Tenemos hidrocarburos aromáticos, pero no hay registros en el país. Después tenemos aquellos ácidos cinámicos, tampoco tenemos registro en el país. Este grupo 16 sin registro, el 16.2 sin registro. El 17 tenemos la biosíntesis de esteroles en las membranas, inhibición de la metilación reductasa. Ahí tenemos la fenexamid registrado en el país. Y en el grupo 18, biosíntesis de esteroles en las membranas, tenemos los tiocarbamatos sin registro en el país. Grupo 19, síntesis del glucano, mitosis y división celular en el grupo 20. Las fenilureas están en este grupo. Y así va avanzando hasta el grupo, creo que son 30 y pico. Acá tenemos los antibióticos. La única registrada es la cosubamicina para el control de bacterias, que actúa sobre la síntesis de proteínas. Carbamatos también es otro grupo que se usa bastante frecuentemente, como son los Mancozeb, Captan, Manep, síntesis de lípidos y membranas, están en este grupo. Actúan sobre la respiración de los hongos,
tenemos los dinitrofenilcrotonatos, respiración inhibidora de la fosforilación oxidativa y el ATP, y así acá tenemos el fosfetilaluminio que me habían preguntado recién, etilfosfonatos, en ese grupo tiene acción no conocida, digamos, pero actúan sobre la síntesis de ácido nucleico y afectan todo lo que sea ADN y ARN de en este caso los hongos, ¿no? Y hay 40 y 50 grupos, básicamente de distintas formas de acción y vuelvo a repetir, lo importante de esto es que sepan, no que sepan cuáles son las formas de acción, sino que hay distintas formas de acción y que cada una combinando esta distinta forma de acción con distintos fungicidas, distintos principios activos, lo que van a hacer es retardar la entrada en resistencia de los organismos a los cuales ustedes están intentando controlar. Y esa es una gran ventaja porque tampoco hay una gran disponibilidad de productos en el mercado para utilizar, ¿no? Acá tenemos extractos vegetales nuevamente, que son aquellos que se recomiendan para el uso en agricultura orgánica. Esos son inductores de defensa, como habíamos hablado en el caso del ácido salicílico, no sé si se acuerdan de la clase pasada, que habíamos dicho de que era uno de los inductores de resistencia, que no se sabe bien cuáles son lo que altera en la planta, pero produce como una reacción de resistencia a la acción de distintos organismos que quieran parasitar a esa planta, ¿no? Los cobres, que son utilizados para la agricultura orgánica, sulfato de cobre, el cobre pentahidratado, que generalmente viene líquido, el hidróxido de cobre, el óxido cuproso, todos son a base de cobre, que son tanto para el control de hongos como para el control de bacterias. Aceite mineral, también en verde, que se utiliza para la agricultura orgánica, y son todos los grupos que están registrados en el país. Y acá está, digamos, lo que habíamos hablado de CASAFE, la Cámara Argentina de Sanitarios y Fertilizantes, que es esta ingeniera que va a dar la clase el próximo jueves, no, el que viene, el 10, digamos, para dar un broche de oro al curso, digamos, y hablar sobre la actualidad de todo lo que sea buenas prácticas agrícolas en frutales y hortalizas. Bueno, a ver, ¿qué hora estamos ahora? 50. Bueno, ¿hay alguna pregunta entonces sobre la clase de hoy? ¿Alguna cosa que quieran? Vuelvo a recordar, esto que les mencioné no es para que esto les vamos a poner en el aula virtual, pues les va a servir posiblemente en el día de mañana para seleccionar algunos productos que tengan distinta forma de acción y de esa manera retardar la entrada en resistencia de organismos que ustedes estén intentando controlar. O si no, lo pueden directamente sacar, digamos, de la página esta de CASAFE, donde está todo listado de algunos productos que están disponibles en el país para el control tanto de insectos como ácaros y hongos. Bueno, ¿alguna pregunta entonces? Profe, yo le quería hacer una pequeña consulta respecto al DL50. Sí. O sea, el DL50 se calcula en base a la formulación completa. Pregunto por esto de la venta de los coadyuvantes. No, solo el principio activo. Solo el principio activo. Solo el principio activo. Sí. ¿Y hay posibilidad de que algún coadyuvante o algo así termine siendo más tóxico para el personal que lo aplica que el principio activo? Y pienso que sí, que puede ser, sí.
Por ejemplo, en el caso del glifosato, por ejemplo, dicen que el coadyuvante, que es una suspensión jabonosa, digamos, en ese caso, es más tóxico, digamos, que el glifosato en sí. Claro, entiendo, entiendo. Pero ¿Cómo que? básicamente el LD50 es en base a el principio activo. Entiendo, entiendo. Entonces digamos que bueno, que lo de la banda de peligrosidad, de toxicidad, digamos, es relativo también. Y debería ser, sí, 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 sí. En ese caso sí, pero se supone de que, bueno, este ejemplo que yo te di del glifosato, digamos, es, dicen que es más perjudicial, el más tóxico, digamos, el coadyuvante que el principio activo. Pero sí puede ser que tenga razón. ¿No? Perfecto, gracias. En general, hablando de eso, por ejemplo, los fosforados son altamente peligrosos el principio activo y por eso todos los otros productos en la formulación tienen un olor, digamos, desagradable como repelente o como aviso de que ese producto es altamente tóxico. El caso del metoato, todos los fosforados, digamos, malacción, ese tipo de cosas, tienen ese olor repelente que es como un indicador de que la peligrosidad de ese producto. Pero no es el producto en sí, digamos, el principio activo el que produce ese olor, sino que es todos los acompañantes de las formulaciones. ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos despedimos hasta el jueves, pues ya estamos pasados de horario, en cualquier momento nos cortan la... Profe, en cuanto a los correctivos de pH, correctivo. Ajá. eso, o sea, hay que tener en cuenta obviamente, en cuanto a la calidad del agua a utilizar para la aplicación del agroquímico. O sea, si no es necesario, no se usa. Se los dejo como deber, digamos, para el jueves, eso, a ver qué me contestan, a ver. Porque es interesante eso. La calidad del agua depende mucho la calidad de la aplicación que se haga. ¿Viste? Pero esa pregunta está buena y se la dejo como deber, digamos, para el jueves, a ver qué me contestan. A ver cómo harían para en forma práctica determinar, digamos, si hay alteración o no del pH. ¿Estamos? O sea, vos me hiciste una pregunta, yo le hago una contrapregunta a ustedes, al resto del equipo, ¿no? Para ver qué me contestan. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, con respecto al segundo parcial, usted hoy tiró o dio una fecha estimativa, que sería creo que el 17, Sí. o no está establecido todavía. Y sería tentativo, sí, digamos, depende un poco de lo que me autoricen o no para la salida de campo y lo de trabajo de laboratorio que habíamos dicho. Teóricamente yo recibí en el día de ayer, lunes, ¿sí? una comunicación de Secretaría Académica que para hablar de esos temas me pasaron el dato de una persona, un apellido, no conozco, Ostrovich o Ostrovi, algo así, que es el que está encargado aparentemente de coordinar todo lo que sea salida a campo y ese trabajo así de laboratorio que se tenga que hacer. Así que aparentemente es factible. Entonces, habíamos dicho que como es un grupo bastante numeroso, de promocionar, digamos, para que le quede materia más o menos completa. Y bueno, voy a hablar con esta gente y después les voy a comunicar a ver cuál es la resolución. Entonces, adelantar un poco o hacer el parcial previamente para
ya después de ese viaje cerrar con el trabajo laboratorio, de trabajo y a salidas a campo, tendríamos finalizado el curso.